¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Aquí, bueno, en una jornada agotadora necesitamos un pequeño bálsamo, un momento de respirar profundamente y sumergirnos, ¿no? Porque hay una realidad que implica tener que sumergirse en lo que fue ayer la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Sí, mira, yo creo que, a ver, una forma de entender qué es lo que está pasando, no solamente es escuchar a los que, bueno, finalmente van a decidir por nosotros de qué se trata nuestra vida misma, porque son los que finalmente, digamos, hacen lo que nuestra existencia va a recibir como orden. Buena parte de lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos y cosas por el estilo, solemos creerlo como resultado de nuestra voluntad. Pero el problema es que buena parte de esas cosas en realidad ya están, no me gusta decir digitadas, pero sí ya están ordenadas por cosas mucho más generales. Es decir, yo decido si quiero trabajar o no. No es así. Vos vas a trabajar, en todo caso tal vez tengas alguna posibilidad de decidir en dónde tenés esa suerte. Yo este año me voy de vacaciones. No, mira, este año te vas a ir de vacaciones y se dan ciertas condiciones que no están en tus posibilidades de modificar. Entonces, escuchar a quien finalmente toma decisiones que de alguna manera parecen orientarnos en la vida práctica, real y cotidiana, me parece, digamos, como por lo menos un sano ejercicio de poner en orden las ideas, sobre todo y sobre todo para ejercitar la capacidad de lectura. Yo creo que el problema de los discursos presidenciales es que la mayoría de la gente los escucha, pero no los lee. El de la escucha no es igual que el orden de la lectura. En el orden de la lectura uno puede retroceder, volver para atrás, marcar, ir a buscar la palabra que no entiende. Es decir, es una escucha mucho más atenta. Obviamente, el orden de la escucha tiene otras virtudes que no están en el texto. ¿Cómo dijo esa palabra? ¿Qué énfasis le puso? Es decir, ¿cómo remarcó con su voz tal o cual cosa? ¿O por qué ese pasaje lo leyó con tanta velocidad? ¿Se entiende? Cada tipo de lectura tiene sus virtudes, pero a mí me parece que ejercitar las dos es interesante si uno quiere hacer un análisis así con cierto detalle. Yo me voy a concentrar hoy en tratar de entender la estrategia de Alberto detrás de lo que nos deja ver el discurso. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante empezar el primer párrafo del discurso. Él empieza diciendo: querido pueblo argentino. No es lo que el kirchnerismo nos tenía acostumbrados, ¿no? Esta idea de yo soy Alberto, no soy Cristina. Anda por ahí un videíto que yo vi, no sé qué valor tiene, no sé si está relacionado con esto, ¿no? Donde Cristina parece retarlo antes de entrar al recinto a leer el discurso. Claro, Cristina lo recibe como titular del Congreso y lo pasea para firmar el libro, bueno, toda la estructura que se concibe en una apertura de sesiones, y ahí parece como un pequeño reto que hace, diciendo: es hasta acá, basta, vamos para allá, o sea, como mandando. Sí, bueno, yo en general ese tipo de cosas suelo no darle demasiada importancia, pero porque es complicado verificar bien el hecho, ponerlo en contexto y cosas por el estilo, y así trato de que los detalles son importantes, trato de entender que los detalles son importantes, pero de un detalle no se entiende todo si uno no lo pone en contexto adecuado. Entonces trato de no darle mucha bolilla, pero era muy interesante esa imagen, ¿no? Que sintetiza buena parte de lo que está pasando y que está en el discurso de Alberto y las prioridades de Alberto. Es decir, cómo no pelearse con la jefa y al mismo tiempo no ser la jefa, porque si soy la jefa, no solo yo no gobierno, sino que no voy a poder gobernar. No solamente por la jefa, sino por el resto del mundo. Y eso está claro en el discurso, y yo creo que el presidente comete una especie de sincericidio, supongo que involuntario,
Porque si vos te fijas, ¿cómo comienza el discurso después de querido pueblo argentino? Dice, en la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Y uno lo escucha y dice, no me jodas, Alberto, vos me estás diciendo esto. O sea, parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. ¿En serio? Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario político una realidad que no existe. No te creo, ¿en serio? Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático. Bueno, no hace falta hacer ninguna explicación acerca de este párrafo, y uno diría, bueno, a ver, estamos frente a un actor consumado. Sí, sí. Estamos frente a un tipo que, uno, como todo buen actor, tiene la cara de amianto, porque si vos sos actor, lo primero que tenés que hacer es aislarte vos del calor de la máscara que está actuando delante tuyo, por una razón sencilla: el actor no es el personaje. El problema es que Alberto no está actuando, Alberto está representando un papel real. Es decir, no es alguien que se baja del escenario y puede ser lo contrario de lo que era en el escenario. En el escenario el tipo es un villano, cruel, asesino y sinvergüenza, se baja y dice más amable y correcto de los seres humanos. Y eso es perfectamente compatible y nadie le diría a un actor, qué hipócrita que sos, porque sería ridículo. En eso consiste la actuación. Pero la política no es una actuación, aunque la política se viste de los ropajes de la actuación, precisamente para hacer esto que dice el compañero Alberto, es decir, para devaluar el valor de la palabra. Si hay alguien que se caracteriza por eso, y en estos 81 días, como dice acá, en que alcanzó a aclarar, lo puso sobre la mesa, es él mismo. Es más, todo el experimento político que él encarna. ¿Cómo se puede entender a un Kicillof andando con un Renault Clio por la provincia de Buenos Aires y bajándose en Escobar a comprar naranjas, con el tipo que le hace una oferta a los docentes, oferta que si la hubiera hecho María Eugenia Vidal estaría correctamente la provincia incendiada? Es el mismo tipo que manda a reprimir con Bernie la protesta de los obreros que está roja. Se supone que Kicillof era marxista, se supone que Kicillof representaba la izquierda, se supone que buena parte del kirchnerismo apoyó después de cierto regañadiente. Recordemos que cuando apareció el nombre de Alberto primero delante de la jefa, para el kirchnerismo fue un baldazo de agua helada en medio de una noche tropical. ¿Cómo vamos con este tipo? Bueno, se suponía entonces que el contrapeso lógico, qué genia que es la jefa, es Axel en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La jefa o entendió, o su estrategia, viste que cuando alguien gana, todos los errores cometidos en realidad después van a ser contados como virtudes. Todas las virtudes que el tipo tenía y el resto no se daba cuenta. Claro. Que un camino que llevó necesariamente a esa victoria. Lo que pasa es que vos no sos capaz de darte cuenta. No estás en la cabeza de la jefa, ¿no? Entonces, claro, ahora hasta queda claro por qué fue necesario que Alberto Fernández perdiera la provincia de Buenos Aires. O sea, ahora se acomoda todo, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Ahí tenemos otro kirchnerista echando de Río Turbio a 500 tipos, ¿no? Ahora, ya el solo hecho de que Kicillof, digamos, nombrara a Bernie, o sea, pusiera a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Ya era un problema, ¿no? Ya era un problema. Ahora, todo lo que vino después. Entonces, la pregunta que uno le hace al presidente: ¿por qué usted en su segundo párrafo declara con tanta frialdad propia de una cara de amianto, resultado evidentemente de una capacidad actoral notable? ¿Cómo puede decir, yo me resisto a seguir transitando esa lógica, cuando la esencia de su gobierno consiste en esa lógica? Sí, es interesante porque el primer párrafo enuncia por la negación exactamente lo que es el gobierno de Fernández. El gobierno de Fernández es eso. O sea, un gobierno Cristina, y un gobierno Cristina al estilo kirchnerista, como lo vimos en su último gobierno, hubiera sido incluso más honesto y hubiera devaluado menos la palabra, porque simplemente, bueno, es lo que es y ya la conocemos. Pero Alberto vino a llenarle la heladera a los jubilados y acaba de iniciar un ajuste muy brutal, pero
muy, muy brutal, obligando a los jubilados de 20.000 a que separen una parte de de los morlacos que tienen en el bolsillo para dárselo a los jubilados de 17.000. Es increíble, pero es muy interesante ver esto. Muy interesante, sobre todo porque la cantidad de kirchneristas que han quedado encantados con el discurso es sorprendente. O sea, cómo este discurso es capaz de colocar algo así como una especie de piedra en esa masa gelatinosa en el que se transformó el kirchnerismo en estos 81 días. Pero vos sabés que, sí. A ver, primero te felicito porque hay que hacer el trabajo doble. Yo mínimamente... No, sí, yo te digo que a mí me llovieron los PDFs con el discurso de Alberto y me rehusé a sentarme a releer lo que escuché muy por encima. Lamentablemente para mí no llegué a ese comienzo porque estaba prendiendo el asado, y ese comienzo que vos acabás de describir muestra a las claras que los discursos de la dirigencia política argentina del último tiempo tratan de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, a veces más direccionados para un sector, para fortalecer el vínculo con los propios, y en este caso lo que muestra es ese juego de equilibrios en el que somos amigos del Papa pero no tanto, somos amigos del fondo pero no tanto, somos amigos de la justicia pero no tanto, que es algo que uno viene viendo casi desde la configuración de Alberto Fernández. Digo, hoy casi te diría que hay algunos lineamientos elogiosos de las principales plumas periodísticas, porque efectivamente lo que el establishment quiere es un hombre así, el hombre que le da ese doble discurso para hoy ponerse a favor o en contra de tal o cual circunstancia. Lo que me lleva a descreer absolutamente, y como yo decía en un principio, puede ser un discurso plagado de buenas intenciones. Me sentaré a esperar cuál de todos esos se termina especificando en la práctica, cuáles vemos concretados en la práctica y cuáles serán nuevamente un descrédito de gestión tras gestión que propusieron el oro y el moro y se quedaron lisa y llanamente sentados en el umbral de la puerta, ¿no? Sí, ahí mirá, si uno observa el discurso con detalle, se da cuenta de que además de esta maniobra discursiva, sí, el discurso de Alberto tiene una serie de elementos muy claros, que está diciendo exactamente lo que quiere hacer. Sí. Obviamente, hay una película que yo le recomiendo a los oyentes. A ver. Hay dos cosas que me gustaría, recomendar a los oyentes, porque está muy de moda en la Argentina hablar de fascismo por cualquier cosa, y de nazismo por cualquier cosa. Sí. Para entender el fascismo, sobre todo el nazismo, hay que conocer muy bien la historia alemana. Si no, no se puede. Si uno no le llama nazismo cualquier cosa. Cuando vos te dicen que sos nazi, porque, como en algún momento hemos dicho, no te gusta la idea del cupo trans para resolver el problema de las obreras trans desocupadas, y te dicen inmediatamente nazi, sin esperar a preguntar a que vos puedas explicar que tal vez ahí sea otra solución mejor para el mismo problema, el que dice eso no tiene idea de la magnitud del horror y del tamaño del proceso social que significa el nazismo, el tamaño de bestialidad y de complejidad de ese proceso. Entonces yo recomiendo dos cosas, así como al pasar en medio de esta análisis de Alberto. Lo primero, un libro de Rüdiger Safransky que se llama Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Lo acabo de terminar de leer porque estoy preparando la edición del Asalto a la Razón de Lukács, un libro que hay que leer, que explica cómo se gesta ideológicamente el nazismo, donde ahí vamos a entender cómo funciona la cultura alemana y podemos poner en contexto la aparición del nazismo. Y esto lo digo con una película que te comentaba que quería recomendar a los oyentes, que acabo de ver en Netflix, que es muy graciosa, porque es muy graciosa, es muy dramática. Se llama Ha Vuelto. Y es una película en la cual se cuenta qué pasa si vuelve Hitler. ¿Hola? Sí, te escucho claramente. Perdón. ¿Qué pasa si vuelve Hitler? Entonces Hitler de repente aparece, lo agarran los medios de comunicación,
lo motorizan como un loco gracioso, ¿no? Y después vemos las consecuencias. No quiero contar más para que la gente lo vea, ¿no? Pero esto, digamos, una de las cosas que Hitler le dice al personaje que lo encuentra y lo rescata es lo siguiente. En 1933 yo no engañé a nadie. Los alemanes me votaron. Y yo dije lo que iba a hacer. Ahora, bueno, uno deduce de eso que cada uno escucha lo que quiere escuchar. Pero te lo están diciendo. A ver, como yo posteé en Facebook hace unos días, ¿cómo se entiende que Kichilov, un marxista docente, le ofrezca a los docentes en 2 cuotas 16%? ¿Cómo se entiende? Sí. Bueno, basta recordar el famoso discurso de Cristina donde menciona a los docentes, dice que laburan 4 horas y que tienen vacaciones durante 3 meses, que por eso son los privilegiados que se quejan de balde. Eso es lo que el kirchnerismo cree que son los docentes. ¿Qué esperabas? Te lo están diciendo. Bueno, hay un punto en el cual, efectivamente, Alberto está construyendo ideología. O sea que el problema de la ideología no es que es una simple mentira. La mejor definición para mí de ideología no la da ni Althusser, ni Richardson, ni los grandes teóricos, sino Schwarzenegger, ¿no? Un filósofo que mucha gente no tiene en cuenta. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Esa película Mentiras Verdaderas. Sí. Bueno, efectivamente, True Lies, en esa película, en ese título tan feliz, lo que muestra es efectivamente una ideología. Para ser creíble tiene que tener parte de verdad. Pero fíjate cómo en el comienzo del discurso Alberto enuncia la cobertura de un conjunto de mentiras que contiene un núcleo verdadero. Es decir, el párrafo que analizamos al principio es casi la estructura formal de la ideología que Alberto ha puesto sobre la mesa. Y que en algún momento, cuando te quejes, te lo puede recordar. Pero yo te lo dije, vos no lo quisiste escuchar, después me votaste. Pero yo no soy otra persona. Yo soy el mismo que estuve con Alfonsín, el mismo que estuve con Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Soy el mismo arribista que llegué al gobierno de Néstor, el mismo arribista que después cuando Mañeto se peleó con Néstor se fue de gobierno, el mismo arribista que después cuando dijo acá hay una oportunidad fue a buscar a Cristina. O sea, Alberto no engañó a nadie. No es alguien que salió de la nada y nadie lo conoce, dijo 2 palabras, la gente lo votó y bueno, más o menos nos engañó. No, es un tipo de una vasta trayectoria. Entonces, podría decirle igual que el personaje de Hitler en esta película que yo recomiendo, se llama Ha Vuelto, podría decirle a la gente, pará, que a mí me votaron y a mí me conocían. Es como la reelección de Menem, pará, al principio vos podés decir, bueno, Menem nos engañó, nos proveyó, está bien, la primera puede ser, pero la segunda, ¿a vos te gusta? Y perdóname, ¿y la tercera? Y la tercera, cuando ya se había visto todo, porque yo no sé, está muy claro que Menem primero ganó la tercera en la primera vuelta, pero no está claro que hubiera perdido o no hubiera perdido por mucho en la segunda. ¿Cuántos votantes de López Murphy no hubiesen votado a Menem? Menem tiene 23, López Murphy tenía 17, y Menem podría haber alcanzado en la segunda vuelta 35%, 40% tranquilamente. Entonces, ojo, hay cosas que Alberto descaradamente te está mintiendo, pero hay cosas que Alberto con total honestidad te lo está diciendo en la cara. Hay un párrafo muy interesante que dice: debemos construir consensos para un nuevo diseño del sistema de inteligencia nacional. Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un decreto de necesidad de urgencia que modifique la ley de inteligencia, impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la justicia. No habrá ninguna excepción, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo acá? Se está presentando como bueno una maniobra
Primero, ¿cuál es la maniobra? Acá hay un tercer poder del Estado. ¿Cuál es el tercer poder del Estado? El Poder Judicial. Sí, pero ese Poder Judicial tiene como parte de sí mismo a todo el sistema de investigaciones, a todo el mundo de los espías, a los espías y compañía. Es decir, esa es su pata militar. El Poder Judicial es mucho más que los señores que están en Comodoro Pi. Esto esta runfla que va de los comisarios de la provincia de Buenos Aires, proxeneta, tratante de blancas y cosas por el estilo, recaudadores, como lo vimos en algún episodio en la interna de la policía bonaerense bajo Vidal. Acuérdense de aquella comisaría donde estaban los sobrecitos donde decía quién había pagado qué cosa y a quién tenía quién esa plata, hasta el sistema de ¿cómo se llama?, de inteligencia nacional. Alberto quiere romper esa unidad por varias razones. La primera, porque tiene que pagarle a la jefa, es decir, todo eso hay que desarmarlo y hay que eliminar las causas que tienen a nuestra jefa en problemas. Esa es la prenda de la alianza entre Alberto y Cristina. La segunda es porque el Poder Judicial efectivamente es un poder real. Y ese poder real, si no lo domesticas, te maneja. En otra parte del discurso se dice vamos a aumentar la cantidad de jueces federales, sobre todo para que no haya 3 tipos que tienen en su país las causas nacionales. Eso uno incluso lo podría pensar desde el punto de vista de la verdad y la ideología, es decir, está mal que no existan 3 Ollarvides, y no está mal. Desarmar ese poder. Lo que sucede es que lo que pretende es armar su propia justicia, armar su propio sistema de espionaje nacional, salvo que creamos que Alberto pretende gobernar sin eso. Ningún gobernante puede gobernar sin eso. Alberto nos está diciendo, yo no puedo hacer nada, soy un Néstor, como dijo Pañi, sin renta, y como agregué yo, sin renta y sin deuda, o sea, no tengo nada. Tengo que empezar a construir ese poder. Y entonces ahí viene este asunto de, en nombre de la democracia, y que en la democracia no se gaste la palabra y que la verdad sea la verdad, y en nombre de que la democracia no sufra por los monopolios de poder oculto, como esta colusión entre el sistema de espionaje y los jueces federales, vamos a desarmar esto. Sí, pero eso significa 2 cosas. No seamos ingenuos. Significa primero que podemos pagarle la cuota que le debemos a la jefa. Pero también significa que, ojo, esa cuota la voy a pagar o tal vez no la pague. Si la jefa se pone demasiado pesada, esa reforma judicial me permite a mí controlar a la jefa, porque guarda, la jefa no está segura hasta que las causas no se cierren, hasta que no se declare que esas causas no existieron nunca y que todo fue un invento. Por lo tanto, el discurso de Alberto Fernández otra vez nos traduce lo que está diciendo la cita inicial. Y la cita inicial es, yo tengo que mentir y amacarme entre esto y aquello. Y todas las medidas de mi gobierno es este movimiento de aquí hacia allá. Es decir, yo tengo que controlar a Cristina, tengo que construir mi poder, y entonces, en nombre de la democracia, etcétera, 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 vamos a reconstruir el sistema de Comodoro Pi junto con el sistema de investigaciones. O sea, voy a armar mi justicia y mi red de espías. Cuando uno sigue viendo el discurso, se encuentra con que esa ambigüedad de aquí para allá está todo el tiempo. Todo el tiempo. Por un lado se miente. Intentamos evitar que el ajuste llegue a los más pobres. Y entonces te da la serie de medidas que tuvo que tomar. Pero en realidad cuando vos ves la serie de medidas que tuvo que tomar, estas expresiones tuvo que tomar, es interesante, como si hubiera una obligación, como si no hubiera otra solución que esta. Ese conjunto de medidas en realidad es simplemente repartir de la pobreza en la pobreza, que expresa claramente que no quiere tocar a los que tiene que tocar. ¿Y por qué no quiere tocar a los que tiene que tocar? Porque no los tiene que tocar, porque son sus mandantes. Es muy interesante este ejercicio ideológico. Otro tanto aparece con el tema del aborto. Y es interesante, porque una discusión sobre el tema del aborto, cosa que ya venimos sosteniendo aquí hace rato, es la siguiente.
de todas las promesas que hace Alberto, vos dijiste, ¿cuáles podrá cumplir? De las económicas, ninguna. De las económicas, ninguna. De las que tienen que ver con el bienestar social, ninguna. De la reconstrucción del sistema de justicia para que nadie quede libre que ha cometido actos, ninguna. Esta reforma se hace para que Cristina no vaya presa. Y como la hace Alberto, Cristina va a estar controlada porque, ojo, que Alberto controla y hace posible que no vaya preso. Por eso Cristina está tan desesperada por controlar todos los recursos de la justicia que pueda, porque no confía en el presidente que ella puso. Ahora, en el tema del aborto es muy interesante. Recordate que acá dijimos hace mucho tiempo que Alberto no tiene nada para ofrecer. No tiene nada para ofrecer económica y socialmente. Cuando él hace el análisis de la situación que le dejan, otra vez dice una verdad y miente. Dice la verdad, lo que le dejan es lo que dice que le dejan una bomba. Se olvida de pensar qué es lo que le dejaron ellos o su jefa cuando se fue el anterior. Es decir, pareciera que la Argentina nació de huevo. Uno lo escucha a Kicillof, por ejemplo, hablando de la provincia de Buenos Aires, y pareciera que en 4 años Vidal destruyó una provincia que manejaron maravillosamente durante 5 años sus propios compañeros peronistas. Kicillof ya es una caradurez sorprendente. Ya es compañero peronista, sobre todo. Sí, claro, es completamente absurdo. Es completamente absurdo. Hoy el discurso de Kicillof de hoy va a ser interesante también de observar. No me voy a tomar el trabajo que me tomé con este fulano. Pero es interesante todo esto. Interesante para observar cómo razona gente que hasta ayer decía razonar de la manera contraria, o que él mismo te dice que sigue razonando igual, es decir, dándole valor a la palabra. Ahora, cuando vos observás el tema del aborto, es muy interesante. Por lo siguiente, Alberto reafirma y dice una... Se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Eduardo Sartelli, escuchando su análisis sobre el discurso de Alberto Fernández, sobre las propuestas que giran en torno a la gestión, a una gestión que se inicia, que ya tiene 3 meses de gestión y que intenta de alguna manera sobrellevar los vaivenes que hay desde el punto de vista económico, pero en el ordenamiento de su acción política. ¿Está nuevamente Eduardo? Eduardo, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí estamos. Sí, se cortó. Se cortó. Veníamos con esta idea de lo del ¿cómo se llama? Del aborto. Dice una palabra, menciona una palabra que para mí es clave en la discusión, aunque después charlando con mi compañera, que es feminista y especialista en estos temas, me hizo entrar un poco en reflexión, porque yo, digamos, a ver, ¿cuál es el problema con Alberto, con el aborto? Obviamente el Papa Francisco. Digamos, el Papa Francisco es un apoyo central, obviamente, para eso fue a verlo. ¿Eduardo? ¿Se cortó de nuevo? Sí, acá estoy. No, pensé que se había cortado. Pensé que se había cortado. Para eso fue a verlo al Vaticano, para eso mandó a su esposa, y aunque después él quiso negarlo, el Vaticano lo dijo, se habló sobre el aborto, toda la discusión es cómo presentar el problema, cómo presentar que voy a cumplir con la promesa y al mismo tiempo no voy a cumplir con la promesa. Otra vez volvemos al primer párrafo. Y bueno, ¿cómo puedo cumplir con la promesa sin cumplir con la promesa? Lo que a mí me parece que es la mejor solución para él es la legalización del protocolo de Macri. ¿Y qué es el protocolo de Macri? En la Argentina el aborto no es ilegal, solo es ilegal en algunos casos, ¿sí? Es legal en otros. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo se puede realizar cuando hay peligro de vida para la madre, para la salud de la madre, cuando hay casos de violación, 2 o 3 casos así. Bien. En este último tiempo lo que se ha ido es extendiendo, flexibilizando eso del peligro para la salud de la madre. Y entonces entran las causas psicológicas y cosas por el estilo. Entonces un médico canchero, un psicólogo piola y un juez que no interviene y mira para otro lado, de alguna manera, de facto, permite un aborto generalizado. Porque vos vas, declarás que me voy a sentir muy mal si tengo
Es decir, si tengo que parir este niño y por lo tanto yo no puedo seguir adelante con mi embarazo. Listo, el psicólogo entiende que está en riesgo tu salud mental y entonces te autoriza o lo avala. Bien, eso es lo que dice el protocolo de Macri, más o menos. Y eso es lo que se había conseguido de facto durante los últimos años. Ahora, hay otro proyecto, el proyecto de la calle, el proyecto de las mujeres en lucha, el proyecto de Pañuelo Verde. Ese proyecto habla de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Voluntaria quiere decir yo voy a un lugar, declaro que quiero abortar y nadie tiene que ni preguntarme, ni autorizarme, lo decido yo. Mi compañera dice que no alcanza con decir voluntario, habría que decir también libre. Digo porque la palabra voluntaria la usó Alberto. Yo pensé que Alberto iba a hablar solo de legalización, pero él habló de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significaba esto? Yo en principio creí, bueno, efectivamente vamos a algo más que el protocolo. Vamos a algo más cercano al pañuelo verde. Eso es lo que está en duda en estos días. Es decir, ¿qué quiso decir Alberto con esto? Porque imaginemos el siguiente escenario. Yo digo, es voluntario, claro, la persona se presenta voluntariamente, no voluntario en el que sentido que yo pensaba, en el sentido de libre. Yo voy a un lugar, digo que quiero abortar, y cuando me vienen a preguntar o me quieren mostrar fotos de fetos en el útero, me quieren hacer una ecografía, todos mecanismos por los cuales tratan de convencer a la gente, a las mujeres de que no aborten y de crearles un conflicto moral o psicológico para evitar el aborto, yo les puedo contestar, miren, yo vengo acá por el tiempo, tómensela, tengo este derecho, lo ejecuto y se acabó. Eso es el derecho al aborto. El derecho al aborto no es que alguien te autorice a... El derecho al aborto es que vos no necesites esa autorización. Porque cuando alguien se mete en el medio a autorizarte a... Sucede lo que ya sabemos. Los jueces, los médicos con objeción de conciencia, los psicólogos, crean un clima de intimidación en el cual la persona finalmente termina por no realizar lo que iba a hacer porque la han torturado psicológicamente. Esa es la verdad. Y hace falta irse a la provincia de Salta o Tucumán para ver eso. Eso se ve acá. El proyecto de Alberto le agrega un elemento peligroso, que es el plan de los 1000 días. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la tortura psicológica a la que te van a someter, porque tenés que justificar, te van a ofrecer una especie de zanahoria. Por 1000 días nosotros te vamos a dar esta serie de facilidades para que lo tengas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un mecanismo por el cual en realidad se va a hacer más tortuoso incluso que bajo el protocolo de Macri llevar adelante el aborto. ¿Este es el proyecto de Alberto? Si este es el proyecto de Alberto el que va a presentar, es una estafa nacional y eso va a generar una crisis política en el campo feminista burgués, en el campo feminista kirchnerista, muy notable, porque va a ser una verdadera estafa. Cuando él dice voluntario, yo entiendo que él quiere ir más allá de esto. Es decir, que no haría falta ninguna justificación, que no haría falta pasar por ninguna cuestión intermedia, ningún conjunto de médicos o psicólogos y cosas por el estilo. Pero lo que echa sombra sobre que esto sea así es el hecho de que él tiene un proyecto, dice que tiene un proyecto, pero no se lo muestra a nadie. ¿Vos tenés alguna idea de cómo es el proyecto de Alberto? No, todavía no se vio, no se conoce, pero sí sí se define que se va a hacer un proyecto distinto al que se viene discutiendo. Bueno, hace poco entrevistaron por una página que se llama Canal Abierto a Dora Barrancos, sí, que está en el Consejo de Asesores de Truchada, donde está todos los reciclados kirchneristas ex Carta Abierta, que son más albertistas que kirchneristas, y donde la periodista le pregunta así de sopetón por el proyecto y dice, no, yo no tengo ni idea. Es más, voluntariamente no quiero saberlo. Está en buenas manos. En algún momento se le escapa. Alguna cosa va a decir, como diciendo, bueno, algún sapito nos vamos a tener que tragar. Pero que una de las llamadas o consideradas, a mi juicio, erróneamente, feministas más importantes de la Argentina, es decir, desde mi punto de vista, una de las figuronas que dice ser feminista más importante de la Argentina,
que está en el gabinete de asesoramiento de Alberto, diga que no conoce el proyecto central, a la razón por la cual ella está en ese gabinete, está anunciando que algo extraño hay atrás. Porque si vos necesitas un proyecto, y querés un proyecto, y ese proyecto es la interrupción voluntaria, le hace libre del embarazo, como me aclaró mi compañera, entonces no precisás proyecto, ya está. Tenés que presentar el anterior y hacerlo votar, y se acabó. Y se supone que ahora tendrías que tener la fuerza suficiente para aprobarlo. Porque toda la discusión es qué hacen los peronistas del Senado. Esa es toda la discusión. Si no fuera por los peronistas del Senado, la ley pasa. Entonces, ¿por qué tenés un proyecto y no lo mostrás? ¿Por qué tenés un proyecto si ya tenés otro? Bueno, otra vez volvemos al comienzo. Necesito quedar bien con Dios y con el diablo. Necesito quedar bien con el Papa y con el ala izquierda de kirchnerismo, que es indudablemente el del movimiento feminista. Por lo tanto, tengo que decir algo, pero no lo puedo decir todo. Otra vez, el discurso de Alberto se revela como una pieza magistral de ideología, en el sentido, para decirlo así, schwarzeneggeriano. Es decir, es una verdadera mentira verdadera. Es decir, acá yo no te puedo decir lo que te voy a hacer, no te puedo decir, pero cuando te digo, después no te quejes. ¿Por qué? Porque te lo dije. Porque cuando nos dice que no tiene el proyecto del pañuelo verde, nos dice que no tiene el proyecto del pañuelo verde. Si vos no lo querés escuchar, no lo escuches. Y cuando le vengas a recriminar, mirá que vos en realidad dijiste eso, yo dije que tenía mi proyecto, y que ese proyecto era incompleto. Entonces, ¿de qué te quejas ahora? Esa es una de las particularidades de la ideología. La ideología es como una anguila en balde de moco, como definió Matera alguna vez a Cavallo. A Matera lo habían puesto en el Ministerio de Ciencia y Técnica, y lo va a ver a Cavallo para sacarle plata ya en los 90, y cuando sale, y lo encaran los periodistas, y dice, ¿y qué consiguió? No, nada, Cavallo es una anguila en un balde de moco, no se lo puede agarrar. Bueno, la peculiaridad del discurso de la ideología es esto, que vos no lo podés asir por ningún lado, porque cuando buscás la verdad encontrás la mentira, y cuando buscás la mentira encontrás la verdad. Bien, si uno no quiere caer en esta situación, tiene que colocar todo esto en el campo de las relaciones de fuerzas reales. El discurso que dio Alberto, plagado de mentiras, de imprecisiones, lleno de verdades y de cosas concretas, dice una serie de cosas más allá de lo que él quisiera decir y de lo que él se amaca o no se amaca. Uno, vamos a una reconstrucción del aparato represivo. Dos, vamos a una reconstrucción de ese aparato represivo en clave fernandista. Y ahí va todo lo de las Fuerzas Armadas, ahí va todo lo del sistema de espionaje, del sistema judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un ajuste feroz, donde la clave es que los que están en el fondo, no van a ser los afectados. Van a seguir estando en el fondo, pero no los vamos a empujar más abajo todavía. Vamos a aplastar de la mitad para abajo. Dicho de otra manera, es un ajuste brutal, claramente burgués, claramente capitalista, sin un dejo de, no digo anticapitalismo, sino de error capitalista. Es decir, puede haber un gobernante que no sea comunista, que no sea socialista, pero que crea que ciertas cosas hay que hacerlas, y esas cosas no son compatibles con el funcionamiento del capital. Pero que él no las comete, no las lleva adelante porque es anticapitalista, sino porque no entiende cómo funciona el capital, porque se equivoca. Como aquel que cree, Fernández aparece ahí muy claramente usando esa idea, que todo el problema de la inflación y de los precios es de los especuladores. El discurso en ese punto vuelve sobre esta idea machacona, permanente, sistemática, que es carne del discurso peronista. Acá el problema no es la producción, acá el problema, lo voy a decir de esta manera, el problema en el fondo son los judíos. Porque esta idea de la especulación, esta idea del ave rapaz que va al mercado a apropiarse de la libra de carne del pobre tipo, mediante la especulación y la especulación financiera, es la típica crítica nazi a ese invento que hicieron los nazis de
de la conspiración judía internacional. Y tiene el mismo valor científico que eso. La idea de que el problema es que los comerciantes, hoy no diríamos los judíos, hoy el discurso piensa en los chinos, el discurso piensa en las grandes multinacionales y los monopolios, pero el fundamento es lo mismo, que esa gente no actúa por razones económicas elementales, sino que actúa porque es pala y nos quiere joder. Y de alguna manera conspira para dominar el mundo. Es la misma idea. Y es una idea que no describe la realidad económica, es una idea que simplemente sirve de excusa para que echarle la culpa a otro. Que después lleguemos al extremo de matar físicamente a ese otro o no, en términos de cómo funciona la sociedad capitalista, no tiene mucha importancia. No tiene importancia, obviamente, para la población en cuestión y tiene importancia para la vida social. Me quedan muchas preguntas en el tintero que yo creo que vamos a ir desglosando a medida que avance el año, sobre todo relacionados con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Empiezan a aparecer ahí, surgen entre los oyentes, pero se va a hacer realmente muy extenso. Eduardo, te mando un abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Escucha, déjame redondear una frasecita más. Se hizo difícil hoy, sí, dale. No, eso hizo difícil. Bueno, simplemente para esto, si uno toma el discurso de Alberto, sí, está metido allí desde este último tema, la ideología antisemita, hasta San Francisco de Asís y San Cayetano. En otra intervención lo desarrollamos. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos la semana próxima. Dale, un abrazo. Chao, chao.